Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ratas Ediciones. Un vídeo que será prácticamente una continuación del que hicimos el otro día, porque quedó el tema inconcluso. Iba la cosa de pensar y como paso previo a lo que es el proceso de la escritura, la edición, que es el capítulo en el que ahora mismo estamos inmersos. Y para continuar hablando del tema pues contamos otra vez, una vez más, con la presencia de Tomás. Tomás, buenos días. Buenos días, ¿Qué tal estamos? ya estamos. Aparte del disgusto administrativo, ¿eh? No, lo que sea disgusto es ver cómo un estado supuestamente del primer mundo ha pasado al tercer mundo y está en plan Argentina. La administración española es parecida a la argentina. Lo único que le interesa es recaudar, no funciona nada, no hay nadie trabajando. ¿Pero es culpa de la administración o de los trabajadores, Tomás? No, la culpa es del gobierno, que quiere una administración que no funcione para hacer lo que le dé la gana. Eso se ha hecho hace muchos años. Pero vamos, o sea, ya sabes, esto ya no tiene remedio. Pero el gobierno va a querer que los ciudadanos estemos a disgusto, que no podamos hacer nada en la No, no, si es que administración. no puedes estar a disgusto porque es imposible que puedas poner una reclamación. No hay forma, o sea, no hay manera. Se ha blindado. Igual que si estás enfermo, no te puedes ir a un centro de salud ni puedes ir a ninguna parte. Tienes que hacer un trámite que te obligan a hacer y no lo puedes realizar. Imposible. Bueno, muy bien. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo empezamos hoy? A ver, Bueno, empezamos como lo que estamos hablando. Vamos a ver qué hay que hacer para escribir un libro, ¿no? sí. Y antes de nada dijimos que había que pensar. Y que como no nos han Hombre, enseñado a pensar, se pueden hacer libros de muchas formas. sí, Eso de pero bueno. pensar está complicado y si Pero fuera por nosotros estamos pensar. hablando de los libros de verdad. Y digo No, que, no, hablemos de lo que quieras, pero vamos a ver la dificultad tremenda de hacer un libro de mentiras, si quieres. no, vamos a centrarnos, porque si vamos a hacer libros de verdad o vamos a hacer libros de No, mentira. no, pero da igual, o sea, quiero decirte, vamos a ver lo que es pensar primero, antes de ponerse a hacer libros, vamos a ver si somos capaces de pensar, para qué sirve pensar y para qué no sirve pensar. Bueno, venga, pues cuando tú te parezca, empiezas con tus argumentos que yo ya iré viendo si tengo algo que decir o no. ¿Te parece? Bien, pues el argumento es el siguiente, es decir, si quieres nos vamos a Wittgenstein, que yo creo que es el filósofo que por lo menos más cercano ha podido llegar al límite de la filosofía. La filosofía viene a ser especulaciones acerca de algo, sin más base que la pura especulación. Y se ha dado cuenta que la especulación llega hasta un punto, ¿no? Es decir, Sí, tú puedes especular hasta dónde puedes especular, hasta aquello que puedas llegar a pensar. ¿Sí, sí o no? sí. Yo mientras no te ¿Vale? diga nada es que todo va... Entonces, el tema está que hay gente que dice que, bueno, aquello que no puedes pensar, ¿para qué lo quiero? Me limito a lo que puedo pensar, ¿de acuerdo? Que eso se llaman positivistas. Y Wittgenstein decía que no, que lo importante está en aquello que tú no puedes llegar, que tú no puedes pensar. O sea, si quieres, quedamos eso ahí, ¿vale? Entre otras cosas, porque aquello que tú no puedes pensar es lo que te da realmente la visión de lo que es el mundo, porque el mundo es todo aquello que puedes pensar. Y tú no puedes ver el mundo desde el mundo. Si tú estás en un bosque, tú lo único que ves son árboles. Veo una parte del mundo. No ves nada, o sea, estás viendo árboles. Veo una Pero parte del bosque. no sabes ni dónde estás, porque no sabes dónde está ese mundo. Solo ves árboles. Por eso digo que veo una parte. Claro, pero es una parte que, pero por mucho que veas, no lo puedes ver en su conjunto, No, porque no no, puedes no, ver. no. Pero si estoy en medio de un bosque, veo una parte del bosque. No, ves árboles. No sabes ni cómo es, si Pero los estás en una árboles, isla, si vamos a esa ver. isla está en un planeta, si ese planeta Tomás, está en otra parte. no te vayas por ahí. No, si es que voy por ahí, Yo si precisamente te estoy en digo que medio de un está. bosque, veo árboles. Sí, Pues, los árboles constituyen una parte del bosque.
Sí, pero tú no sabes dónde está ese bosque. Yo no te estoy diciendo eso, yo te estoy diciendo lo que yo veo, no Sí, si dónde sí, está o tú no ves, tú está, ves, o tú ves árboles, tú no ves eso, bosques, tú ves árboles. veo una parte. Y tú imaginas que esos árboles pueden ser un bosque, puedes imaginar que esos árboles son un jardín, puedes imaginar que esos árboles son No, yo lo que quieras imaginar, puedo imaginar lo que que quiera, son claro, los pelos de un gigante, ¿me entiendes? claro. No, hombre, porque uno distingue pelos de muy grandes. Vamos, No, porque a lo mejor son pelos de un gigante que tú nunca has visto. pero si es un árbol, No, claro, es que tiene forma de árbol y tú piensas que es un árbol, pero eso es un pelo de un gigante que tiene ah, forma de árbol. bueno, entonces fíjate tú, ¿dónde Claro, nos puede pues a llevar? ver, ¿Dónde nos puede llevar eso? tú imagínate que eres un piojo, ¿Eh? ¿vale? Que eres un piojo y que estás en la cabeza de una persona. Sí. Ahora explícame tú esa persona en qué es que trabaja, qué hace, cuál es su vida, cuáles son sus preocupaciones. Sí. Explícame, tú eres el piojo, ¿cómo lo haces? No, no, yo eso no tengo manera de saberlo. Entiendo, no sé lo que piensan los piojos, pero yo sí, si es un ¿No? piojo es como yo, Y que, pues y que te conste que estás bien cerca del tipo, ¿eh? supongo que estaría encantado de la vida porque estaría en mi hábitat, ¿no? Y a lo mejor Pero no me hacía limpio, falta, el y piojo a lo le mejor gusta no el me pelo hacía falta limpio. saber, a lo mejor no me hacía falta saber qué piensa el tío. Yo lo que necesito del tío lo tengo. Soy un parásito. Y como soy un parásito, estoy encantado de la vida porque tengo mi medio de vida allí y no necesito más. Claro. Pero Ya vamos a ver, está, fíjate, ese es el positivismo. claro. Igual que puede Ese es haber el una positivismo. persona que no Es sea, decir, igual que puede haber una persona el que no sea positivismo piojo. consiste en que yo soy un piojo. Yo Sí. realmente no sé que soy un piojo, ¿eh? Ah, bueno, Sabré que ya, soy un ya, piojo ya, si sí. alguien me dice, tú eres un piojo. Tú no sabes lo que eres. Bueno, pero ¿Eh? tú me has dicho que yo soy un piojo y yo ya ahí entro ya, soy un piojo. No, 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 no. Yo te digo que soy un piojo que yo te veo desde fuera. Sí. Yo no sé lo que tú crees que eres. Por Bueno, ejemplo, te pero pongo un caso muy gracioso. Pero me parezco a un piojo. Hago lo mismo que un piojo. Sí, sí, Pues sí. Tú eres un tú eres un indio americano. Llevas plumas de indio americano. sí, Llevas taparrabos de indio americano. sí, Tus padres son indios americanos. ¿De acuerdo? sí. Cantas como los indios americanos, bailas como los indios americanos, comes de los indios americanos. Sí. Pero tú no sabes que eres un indio americano hasta que llegó Colón y te dice, tú eres un indio americano. Claro, 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 claro. Yo Hasta de ese momento momento no sabía no ni sé, quién era ni dónde está. ¿Ok? no sé ni soy indio. No Si soy sabes indio o siquiera no. que eres indio. ¿Eh? Ujú. O sea que vamos a ver. Lo único que sé es que por alguna razón extraña tengo que usar un taparrabo. No, hombre, el Me taparrabo da por ponerme pluma. es porque el dios, vete a saber qué, se le ocurrió, o Bueno, sea, tú tienes digo, toda tu te he historieta, o dicho, sea, Tomás, escúchame, te he dicho que por una razón extraña, que yo no entro a valorar. Tengo que llevar taparrabo, tengo que uso pluma y hago. Ya está. Y de vez en cuando mato algún bisonte para comer y tener las pieles y abrigarme. Ya está. pero tú fíjate que Ahora, si llega, en lugar de Colón, llega, lo vamos más a gordo poner del Fernando descubrimiento de Esteso América no es y que dice que Europa soy un supiera que astronauta, hay, pues ya está. te digo, que lo más gordo del descubrimiento de América no es que Europa supiera dónde está América, es que los americanos descubrieron dónde estaban. Claro, claro. Y Europa también descubrió dónde estaba, ¿eh? No, ella, como tenía más vecinos, Sí, pero ¿sabes? bueno, es más grande, Más o ¿eh? menos estaba Bueno, ubicado, pero bueno, ¿ok? esto es más grande en horizontal, pero Pero en tú longitud, fíjate que tú estás en el continente americano y tú no sabes que estás en el continente americano, pues si vamos, ni la cara más remota idea. eso es así, eso es así, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que quiero decirte que el positivismo te dice, ¿qué más te da dónde estás? ¿Qué más da? ¿Qué más da que seas un piojo? ¿Que seas un indio americano? Que sea, te va a ir igual. Da igual, ¿Tú qué tienes a mano? ¿Qué tienes a mano? claro. Pues tú te circunscribes a lo que tienes a mano A y a mi ya mundo está. particular y ya está. Tu mundo particular. Y no necesito nada más. Eso es lo que dicen los positivistas. Entonces, los positivistas, ¿a qué se dedican a hacer? A hacer libros de mentira y novelas. Ya estamos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hacen? Hacen libros de mentira, es decir, se ponen a hacer ensayos, ¿sabes? Y hacen ensayos falsos. Porque como no saben ni dónde están, Ya. lo que no saben lo presuponen.
¿Y por qué presuponen cosas? Son ensayos de ámbito local. Sí, justamente. De ámbito local y no sabemos dónde estamos. ¿Ok? Sí. Entonces nunca puedes preguntar las preguntas más importantes. El por qué y sobre todo para qué. Ya. ¿Y el quiénes somos y de dónde venimos? Bueno, ya ni te metas en eso. Solamente el por qué y el para qué de las cosas. Entonces, si estás restringido al positivismo, es decir, a lo que puedes pensar y dices, bueno, eso ya es suficiente, Claro. considerando que la gran inmensa mayoría de los humanos eso de pensar ni siquiera lo hacen, pues ya estamos, ya somos estupendos y ya podemos escribir libros, ¿sabes? Y que la gente los Pero lea. Tomás, esa es una actitud que no hay tampoco por qué criticarla. Quiero decirte, es una opción de vida el que tú te limites a tu ámbito, igual que hay gente que no se mueve de su barrio, igual que hay gente que no se mueve de su ciudad, igual como hay leños, por ejemplo, en Canarias que no han salido nunca de la isla donde han nacido, y otros están todo el día por ahí con el culo en Pues, danza. pues tú imagínate que un leño de estos que no ha salido de la isla del Hierro, Sí, ¿vale? sí. ¿Sabes? De cátedra, siente cátedra sobre cómo se viaja, cómo es el mundo, cómo funciona todo y lo demás. Hombre, hace unos cuantos de años, pues a lo mejor no. Pero hoy yo creo que se puede viajar mucho No, pero imagínate que no con viajas la de nada. cosa esta de Tú eres internet. un leño que estás metido allí y se acabó, como Bueno, Tommy de los Who. pero vamos a ver, pero ese que está allí, que está a lo suyo, que está a su pesca y a su rollino, ese no necesita explicarle a nadie, no tiene la No te necesidad. digo que no, claro que no tiene la necesidad, pero ese señor que no tiene la necesidad, ¿eh? Sí. El 99% de los escritores son tan leños como él, que tampoco tenían la necesidad. Ah, Y en lugar de y sin embargo se mete. meterse su mierda de ideas en la cabeza, Entonces, ¿sabes? lo que podemos criticar, Las ponen en papel. Tomás, lo que yo creo que podemos no criticar, sino hablar de esa persona que no es consciente de las limitaciones en las que vive y pretende salir al mundo a impartir doctrina. Exactamente. Perfecto. Ese es el tema, ¿no? Bueno, Perfecto. pero lo otro es una opción absolutamente válida. Hay gente que dice, mira, yo me voy a un Hombre, vamos a ver, monasterio. es válida, entiéndeme, pero el resultado del Sí, sí, el sí. producto que va a poner a la El venta, que va a problema es que no eres ofrecer, consciente de tu incapacidad para pretender impartir doctrina y sin embargo te empeñas en impartirla. Y como no sabes, pues te las inventas las cosas. Y claro, escribes libros falsos. claro. Bien, perfecto. Hay otra forma. Puedes escribir, tener imaginación, imaginarte lo que te dé la gana. Claro. Claro, la imaginación que tienes, obviamente, está circunscrita a tu isla. Qué haría Julio Verne si, imagínate? Sí, pero fíjate, siempre tiene que hacer algo. La imaginación no es libre. La imaginación es solamente agarrar los tubérculos, las piedras, las cosas que tiene en la isla, Sí, ¿sabes? Y hacer combinaciones así de lo claro, más raras posible claro, y explicar un mundo mágico claro. a partir de lo que tiene. Un cactus, un pedrusco, una Sí, concha marina, sí, porque no tiene otra cosa. claro. Y si estás en un mundo, y si estás en otro Cuidado, mundo más, fíjate qué trabajo más absolutamente ímprobo. Ímprobo. Es decir, con un conjunto muy limitado de elementos, tratar de combinarlos, sí. ¿sabes? Para montar un mundo falso para que la gente se lo crea. Oye, vamos a Oye, ver. puede parecer sencillo, pero de Hay sencillo no demanda. tiene nada. La pregunta es, Tomás, ¿hay demanda de esa falsedad? Porque, hombre, evidentemente, ten en cuenta que la gente que vive en la isla no le hable de otras cosas que no sean las cosas de la isla, porque no lo van a entender. Bueno, pero está bien, tampoco pasa. ¿Y a dónde quieres yo llegar, Tomás? Que lo que yo te quiero llegar es que si te circunscribes a lo que tú puedes pensar, Sí, te circunscribes exclusivamente a tu lenguaje. claro. Porque tú con qué piensas? Que sí. Sí, Piensas con palabras, ¿no? sí, que sí. Totalmente de acuerdo. Y la japonés piensa con palabras, pero en japonés. Vale. Claro, claro. ¿Qué sucede? Que aunque tú creas que tú piensas lo mismo, el japonés piensa distinto que tú, porque el sentido de las palabras es distinto que el tuyo.
Bueno, sí, pero aún así está restringido a su lenguaje sí, y tú al tuyo. exactamente. Sí. Cuanto más culto seas, más grande es tu lenguaje, más cosas puedes pensar. Cuanto más, Cuanto más culto seas. culto. Ujú. Un chaval que tenga 500 palabras, solo tiene 500 palabras. O sea, tiene una celda de 5 por 5. Ya. Si tú eres capaz de manejar 20.000 palabras, pues tiene una celda de 20 por 20. ¿De ¿Y acuerdo? eso? ¿Y eso a la hora de escribir? Pues claro, que tú solamente puedes escribir cosas que estén dentro de la celda. Ya, Para gente que comparta parte de esa celda. claro, claro. Porque gente que no comparta esa celda, pues no va a entender nada. Y va a decir, ¿esto qué es? Pero, Tomás, pero partimos de unas palabras en común. Quiero decir, hay un grupo de palabras que esas tenemos todos y a partir de ahí vamos aumentando. No, las palabras, el problema que tienen las palabras es que te piensas que las palabras son comunes y no son comunes para nada. Por ejemplo, Ese es padre, otro, madre. ese es otro problema. Por ejemplo, te digo, padre, madre, amor, eh, Claro, luna, claro. sol. Yo te siento en un diván y te pregunto sobre el amor, ¿vale? Sí, Y tú me vas a contar todo lo que tú quieres, que tú entiendes por amor. Y agarro otra persona, la pongo ahí y me va a contar cosas que pueden ser parecidas o no. sí. Porque cada uno, las palabras, aunque la palabra sea la misma, la palabra no contiene ningún significado. Lo que te quiero yo decir, Tomás, es que La palabra es como el la dinero, persona que ¿de tiene acuerdo? 500, La palabra es como el la dinero. persona que tiene 500 palabras, no, nada así. Yo No, es que no me dejas decir la frase entera. no, pero es que estoy aprendiendo muy bien. Me estoy haciendo un buen discípulo tuyo. Venga, ok. ¿Eh? Escúchame, la persona que tiene 500 palabras, yo tengo 20.000. Si esa persona de 500 palabras escribe algo, yo con mis 20.000 le voy a entender. No, Y él a mí no me va a entender con las 20.000 mías. menos todavía, Pues entonces, menos todavía. Y el gran éxito de la literatura, perdón, de la literatura, no, de la novela, consiste en que tú te imagines cosas que el otro ha imaginado y a saber lo que estaba imaginando. ya, claro, eso sí. Pero eso ya son las No, lecturas no, que tú hagas del escrito. claro, no, no, pero es para que tú te hagas una idea. Las interpretaciones, eso son interpretaciones. Es que precisamente, ¿por qué? Porque tú no puedes traducir un texto, lo tienes que interpretar. Claro, claro. Por eso, cuando la gente lee un libro y luego ve la película, dice, oh, es que es completamente distinto y no tiene por qué. Y No, dos una personas que leen cosa, el mismo libro están entendiendo cosas diferentes. no, pero de todas maneras, Tomás, para entender esto, yo creo que mejor, permíteme que haga una propuesta de mejora. No vamos a comparar libro con película. Vamos a comparar el mismo libro con dos personas que leen el mismo libro. Sí, pero es que, por ejemplo, el problema que hay es que una persona que lee un libro no le puede transcribir a otra persona que lo ha leído, no lo puede hacer lo que le ha entendido. Siempre Igual que yo la los palabra libros, amor, para vamos a mí ver, tiene un Tomás, significado y para ti tiene otro. vamos a ver, que hay los clubes de lectura, que los libros se comentan. Y yo puedo entender algo del libro de una manera y otra persona que está allí sentada enfrente o digitalmente, pues puede haber entendido otra cosa y no estar de acuerdo. Son distintas interpretaciones Sí, pero sobre... te vuelvo a repetir, el problema que está es que a nivel de palabra, y Sí, si es a nivel de palabra, ahí para arriba también, cada palabra, las personas entienden cosas diferentes. ya. Porque Entonces, tienen ¿para qué relación, la palabra tiene relación con su vida anterior, entonces, ¿para qué leemos? para estimular memes, Porque nada más. si yo leo un poema o una novela, vamos a poner una novela y yo ¿Qué es estoy lo que trata de entendiendo... hacer la novela? La novela ¿Eh? lo que trata es de influir en ti Sí, al nivel mental más básico, que es hacerte sentir odio, amor, atracción, relax, intriga, misterio. Quiero decirte, lo que trata la novela es fundamentalmente de activar tus centros sí.
¿sabes? En la parte más primitiva del cerebro, Sí, ¿vale? Que es la parte reptil, vamos, reptil, es anfibia, es más antigua, ¿de acuerdo? sí. De tal forma que saque de ti, pues eso, amor, ansiedad, o sea, te haga estados de ánimo, te induzca en estados de ánimo. Sí. Por eso está la El estado novela de ánimo es el romántica, aburrimiento y lo cierras si no te gusta aburrirte. Hay gente que le gusta aburrirse y lo hace, y lo lee, ¿ok? Entonces lo que busca la gente ahí es algo tan básico que lo puede entender hasta una rana. pero el escritor, cuando se plantea escribir una novela romántica, según el argumento que estamos llevando, el que estás planteando tú, no tiene la garantía de que el lector lo entienda como una novela romántica. No, no, claro, pero una cosa es que ese es el problema, que el tema está en que las cosas no son, o sea, yo no consiste en que yo te doy una información a ti para que tú tengas esa información, independientemente de cualquier cosa, Ya, que eso sería un libro de verdad, ¿ok? sí. Un libro de mentira es que yo te digo cosas a ti para que tú con esas cosas, ¿sabes? Activarte una serie de reacciones en el sistema límbico. Pero tú crees, Tomás, que una persona que está en Guadalajara, México, Mm. allí en su cuarto, con 25 años, que ha decidido escribir una novela porque le gusta lo que sea o ha leído lo que sea, se plantea todo eso que tú estás diciendo. No, no se plantea nada, simplemente lo hace porque lo ha visto y le gustan las novelas. ¿Por qué te gustan? Oye, porque me lo paso muy bien. ¿Qué significa pasárselo muy bien con la novela? Es una Oye, reproducción. he llorado mucho con la novela. Hoy me encanta llorar con las novelas. Hoy ha sido trepidante. Oye, tiene una intriga que me ha tenido en estrés todo el tiempo. Sí, que me la he leído de un tirón. Que me la he leído de un tirón. ¿Vale? ¿Qué es lo que transmite la novela? Instintos básicos. Y el éxito de una novela está en transmitir instintos O sea, que básicos. tú abres la novela y ves a Sharon Stone allí. ¿O no? Yo soy un escritor muy Es bueno una y si broma, soy Tomás. capaz de que haya mucha gente que sea capaz de ver mucha Sharon Stone, voy a vender mucho la novela. Pero si yo quiero hacer Sharon Stone y tú ves aquello y dices, esto es una porquería, pues no vas a vender la novela. Porque la novela, como todas las cosas, no está en el que escribe, está en el que la lee. La música no se produce en el instrumento ni la hace el compositor, es el que la escucha. Porque Siempre se... el sonido se produce en la conciencia auditiva del que la escucha, no el que la emite. Entonces lo importante está ahí, es decir, si tú eres capaz de transmitir Eso lo algo ves en ahí, eso lo ves trasladándolo a una orquesta, ¿no? En una orquesta ahí suena esto, suena lo otro, suena lo de más allá, y lo que tú recibes, que es el conjunto, eso es la música, ¿no? La no, melodía, no, la pero es que es lo que tú canción. recibes, porque el sonido se produce en tu conciencia auditiva, no se produce en otro sitio. Ya, ya. Fuera lo que hay son diferencias de presión, pero las diferencias de presión que son las diferencias de presión. Una Y cosa tiene que física, ver, ¿no? y cuando tú lo recibes, se mezcla con cosas como tu historia anterior. Si ya lo has oído antes, el sistema auditivo no tiene que estar alerta para ver qué viene, sino que se relaja y le va a gustar. Por eso cuando tú oyes una música y la vuelves a oír otra vez, te gusta. Una musiquilla que tú oíste en tu infancia que te gustó mucho, la oyes otra vez, la recuerdas y te gusta. Yo ¿Sabes? Una soy canción que aquel puede ser mucho negrito. mejor del mismo autor, que no lo has oído nunca, pues no te gusta. ¿Por qué? Porque la primera, al recordarla, no tiene que estar el sistema a ver qué viene ahora, Tú te acuerdas de sino que aquella se canción que relaja. decía, Tomás, tú te acuerdas de aquella canción que decía, yo soy aquel negrito del África tropical, que ahora está censurada, la censuraron. Sí, claro, es Ya no se que podía decir es negrito, políticamente incorrecto ser negrito. ni África ni tropical. Ni africano tampoco. Bueno, tropical sí, ahora tropical se vende. Sí, tropical se vende. Bueno, entonces vamos con el asunto del pensar. La cuestión es, Tomás, que, uy, si ya nos queda muy poco, No, queda todavía, queda todavía. queda todavía. Bueno, ¿tienes que añadir algo más a lo que estamos diciendo para luego centrar el tema? Sí, pero tú fíjate en el detalle, es decir, cuando yo no tengo más que lo que tengo, es decir, un Sí, conjunto de palabras que compartimos, tienes las pero herramientas que tienes. pero no compartimos el significado. Sí. Entonces, ¿yo qué te puedo transmitir con eso? Inducir en ti reacciones básicas, las mismas reacciones que puede tener una rana.
que son las mismas reacciones que hace el sistema límbico. ¿De acuerdo? Que son felicidad, placer, odio, estrés, amor. Reconocimiento, ¿Cómo? reconocimiento. Que Sí, tú te pero sentirse reconozcas en bien. esas palabras. Sentirse bien, es decir, te sientes bien o te sientes mal cuando lees eso. Y ese es el tema. Es decir, la novela realmente no transmite información. La novela lo que hace es incidir en el sistema límbico para que tengas reacciones en él, exclusivamente. Bien, Entonces, la novela realmente no va a un ser humano elevado, va a una rana, vale. Pero a puede la haber dos parte, ranas, quiero a decir, la parte anfibia de su cerebro, la más puede, primitiva. puede haber dos ranas distintas de tal manera que la misma novela para uno sea de amor y para otro sea de odio. Por supuesto, ten en cuenta que los receptores, cada uno inciden en cada uno y cada uno lo interpreta porque lo interpreta no, Y entonces, ¿por porque qué se eso es clasifican? importante. Pues yo te digo, es importante por una razón. Yo, mientras que yo te transmito una información y te queda perfectamente claro lo que significa porque te defino cada cosa, Sí, y yo te mando una información y lo que tú estás recibiendo es una información, o sea, yo te informo de algo, y la literatura es informar, o sea, es utilizar el lenguaje para transmitir ideas, ¿ok? sí, sí. No para transmitir instintos De básicos, eso instintos de eso primarios. vamos a hablar en la segunda parte, sí. Pero lo que yo te quiero decir es, ya que se me va se me va la cabeza. Entonces, bien, ¿por qué se clasifican las novelas, por ejemplo, en novelas negras, en novelas románticas? Depende qué parte del sistema límbico estés excitando. Pretendas excitar, porque puede ocurrir. No, no, pretendas excitar, no. Porque una novela resulta que es una novela que se No, escribió con un ánimo, vete a saber qué, resulta que termina siendo una novela erótica. O al revés, se quiere hacer como una novela erótica y luego se clasifica entonces como. estamos entrando, entonces Tomás, sin quererlo, estamos entrando en contradicción. Porque A ver, decimos que la misma novela puede provocar amor sí, o pero odio. ¿quién lo clasifica? ¿El autor o lo clasifican los críticos? Ahí es donde yo te voy. Claro, ¿y los Entonces, puede críticos quién lo ocurrir. clasifica? Pues los críticos se supone que lo tienen que hacer como a la gente en general le ha producido. En general. En Claro, pero general. una cosa es lo que tú, porque estoy diciendo que las cosas se producen Bueno, en el lado Tomás, del que lo escribe, no quiero leer. ya ha quedado la cosa, yo creo que clara. De todas maneras, vamos a retomarlo porque tenemos que hacer el descanso habitual. ¿Te parece, Muy campeón? bien, Venga, vamos a parar. ahí. Hola y bienvenidos a esta segunda parte de la tertulia de hoy, aquí con el amigo Tomás. Yo creo que ya vamos concretando algunas cosas en el tema de pensar, la diferencia entre la novela que no aporta, la novela que es mentira, con aquella obra literaria que sí aporta información, que aporta conocimiento. Y hay dos tipos. Y ahí tenemos dos tipos. Pues venga, Tomás, cuando tú quieras. Entonces, resumiendo, hemos dicho que tenemos la novela, que está circunscrita a lo que puedes pensar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Circunscrita a tu pequeño mundo. Sí. Entonces, fundamentalmente puedes transmitir aquellos memes que tú conoces culturalmente y eso es lo que le transmites a los demás. Sí. Como lo que les transmites son cosas que ya conocen, ¿de acuerdo? O son cosas que no aportan información. ¿Me permites un inciso, Tomás? Sí, sí. Ahí aportas lo que tú conoces o lo que es fruto de una investigación, de un asesoramiento. Quiero decir, por ejemplo, en novela histórica se emplea mucho, se habla mucho de investigación, ¿no? Yo quiero escribir una escena o un capítulo sobre un castillo templario o en un castillo templario y busco cómo eran los castillos templarios para dar ese ambiente. ¿Entiendes? Sí, pero, por ejemplo, la novela histórica es la mentira sobre la mentira. Bien, Es una mentira de segundo orden. bien, quiero ¿Por qué? decir que el escritor no tiene por qué limitarse a lo que conoce, sino que puede encontrar otros conocimientos en otros sitios que pueda añadir a a su obra. Es que el problema es que en otros sitios no encuentras conocimiento, encuentras más mentiras. Ya, pero él lo busca como conocimiento. No, no, que vamos a ver, él buscará lo que quiera. O sea, hay gente que tienen restaurantes, hacen una porquería de comida y piensan que están ofreciendo lo mejor del mundo. Y lo que están ofreciendo es lo que están ofreciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Si tú vas al mercado y compras componentes de la peor calidad,
y además los compras sin criterio, simplemente porque están en el mercado. Sí, Luego tú serás más o menos buen cocinero o mal cocinero, el resultado va a ser una porquería. claro. O También sea, porque dependerá si de dónde tienes busques. una merluza que está mala, ¿sabes? Pues por muy bien que hagas, el tío se me va a poner enfermo. ¿Entiendes? Sí, pero lo que te quiero decir es que también dependerá, en este caso, de dónde busques la información y qué información será que compre. Sí, pero es que ten en cuenta que tú te vas, la novela histórica lo que hace es que se va a archivos, a Bueno, ver qué pasa en esos archivos. si se fueran archivos, No, no, en el mejor de los casos. por Los eso otros se digo. los inventan. Pero tú te vas a archivos y ¿qué te encuentras en los archivos? Lo que alguien ha querido escribir sobre algo. ¿Y quién encarga los escritos? Los Alguien vencedores. que está interesado en que quede escrito eso. Y de la forma que quiere que quede escrito. Exactamente. Y Entonces, ¿qué quitando, pasa? y quitando de en medio, y quitando de en medio a quien no interese que esté. Claro. Sí, sí, eso es un tema. Por ejemplo, hazte una idea. Yo creo que los archivos están sobrevalorados. No es que estén sobrevalorados, es que son mentiras una detrás de otra. Y Por es eso así de digo que están claro. Hay sobrevalorados. cosas en las cuales puedes decir, esto podría ser verdad, porque en principio son detalles, porque lo que tienes que buscar es como si estuvieras interrogando a un posible sospechoso. Que de lo que tú me estás diciendo, a ver si hay algo aquí que tú me estás diciendo que puede ser verdad. Sin embargo, cuando agarras eso, los típicos señores que se dedican a historiar, te lo toman como si fuera, no, es que esto está en el archivo y pone esto. Entonces, claro, yo me tengo que basar en lo que pone en el archivo y Ahí, digo, ahí ¿y sin entramos, ningún ahí, criterio? sin quererlo tomar, sin quererlo por lo menos por mi parte, detecto que hemos entrado en otra cosa más. Y es en lo que tú has apuntado, lo has dicho además sin la palabra que yo voy a decir, pero lo has dicho. En esa actitud crítica ante lo que leemos o ante lo que nos cuentan. Yo puedo ir a un archivo y leer que este dijo esto y yo me lo creo, o puedo decir, bueno, ¿Quién lo está escribiendo? vamos a ver, ¿no? Primero, ¿quién lo está escribiendo? Esa actitud crítica, yo ¿Para creo quién lo que, está escribiendo? claro, Claro. esa actitud crítica yo creo que es un buen paso para el tema del pensamiento, Mm. ¿no? Es un buen paso, Me va a decir que no. es un buen paso, porque es que aquí el problema es el siguiente. No, Hay dos menos formas, hemos mal, dicho que sí, claro, es que hay que menos entender mal, una cosa. Tomás. El pensamiento crítico depende por dónde vayas. Si tú te vienes arrastrando como un piojo, ¿sabes? Y vas buscando cosas, Sí. tú puedes tener un pensamiento crítico, pero realmente no sabes lo que estás buscando. No, yo con el pensamiento crítico me planteo lo que es cuestionarte lo que te están contando, cuestionarte lo que estás viendo, incluso cuestionarte a ti mismo. Es decir, Sí, sí, a claro, ver por qué yo, a ver por sí, qué yo pero esto lo sí, entiendo de sí, esta manera o lo entiendo de otra. pero tú lo estás viendo desde el punto de vista positivista del piojo, ¿vale? Ahora vamos a otro punto de vista, ¿de acuerdo? No podías buscar otro animal No, claro. Yo que resulta que no ahora son soy piojos. alguien que no soy un piojo, estoy fuera de la cabeza del Señor y veo al Señor y veo lo que hace el Señor y conozco al Señor Sí. y conozco su entorno, qué hace, qué deja de hacer, cuándo compra los champús, cuándo no, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que bajarme al nivel del piojo, ¿de acuerdo? Y el piojo se encuentra con un producto químico que no sabe qué carajo es y trata de, yo sé lo que es, está con un champú anticaspa que al piojo no le va a hacer nada, pero ahí está, ¿no? Pero sé que lo ha comprado por esto, por lo otro. Y si yo bajo al nivel del piojo, ¿eh? Y veo lo que ha escrito el piojo con respecto a lo que ha encontrado, veré si el piojo realmente me está mintiendo o no. Sí, ya. Tenemos un Si piojo tú eres un escrito. piojo, si tú eres un piojo y tú vas con sentido crítico a ver lo que ha escrito el piojo y te encuentras con una cosa que tampoco sabes lo que es, tú podrás tener el sentido crítico que tú quieras, ¿me entiendes? Pero será siempre un sentido crítico no objetivo, sino subjetivo de ti mismo, porque no tienes referencia, porque estás en el mismo cuero cabelludo que el otro. Pero, Tomás, con el sentido crítico no vamos a comer. Estamos de acuerdo, pero es un paso. Es un paso porque ya el tener el sentido crítico te conduce a otras fases posteriores. Te pongo un ejemplo, Venga. te pongo un ejemplo. Sí, 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 a mí no, pónselo a todo el mundo, venga. Todo el mundo da por supuesto Sí, que en el año 711 unos fantásticos árabes
cruzaron el estrecho de Gibraltar, ¿sabes? Derrotando al rey Don Rodrigo y conquistando España en 2 años. ¿Te suena? Sí, bueno, 711, bueno. ¿Y No, dicen, ¿vale? qué más da? Y todo el mundo, con sentido crítico o acrítico, o deja de tener crítico, da por supuesto que en el 711 entraron musulmanes por el estrecho de Gibraltar y Sí, que en pues, 2 años eso es lo que nos no han contado. solamente conquistaron España, sino que la islamizaron. Eso es lo que nos han contado, ¿no? Sí. Bien. Ahora la pregunta es, ¿quién lo contó? ¿Cuándo lo contó? ¿Y con qué fin lo contó? ¿Y qué medios tenía para que se creyera? Pero antes de esa pregunta, nos vamos hacia atrás. Y mi pregunta es la siguiente. ¿El idioma árabe dónde y cuándo nace? Y me encuentro que el idioma árabe nace en Bagdad en el año 800. Pues entonces los árabes que nos invadieron a nosotros no, a la península, Es que no eran hablarían cualquier árabes, cosa menos árabe. es que no eran árabes ni eran musulmanes. Eran Y luego negritos del empiezas, África tropical. y luego empiezas a ver qué estaba pasando. Claro, van cambiando ligeramente los nombres, ¿sabes? Tarik no es un nombre árabe. Tarik es Tarico, que es un nombre godo, que era el gobernador de lo que era el norte de África, también godo, visigodo como los demás. ¿Y cuál era la situación política de España en Como ese nosotros, momento? nosotros somos godos. Pues que en España había los godos, eran unitarios, creían en un solo Dios, había cristianos trinitarios que creen en 3 dioses, había judíos que también creen en un Dios, y el tema es que los cristianos trinitarios siempre han sido, pues básicamente han sido bastante intransigentes, mientras que los que creen en un solo Dios, no. Entonces, los trinitarios dieron un golpe de mano cuando el rey Recaredo se convirtió en trinitario. Pasó de creer en un dios a creer en 3 dioses. Ya. Y empezaron como hacen los trinitarios, ¿sabes? A perseguir a los que creen en un dios, que son los unitarios, los cristianos unitarios y los judíos. Ya, ya. Hasta llegarles a hacer la vida absolutamente imposible. Porque les robaban las cosas, los asesinaban, los chingaban por todos lados. Y muchos se tuvieron que ir al norte de África, exiliados. ¿Y qué pasó? Pues que llega un rey que es Bitiza y levanta todo el problema del tema y dice que ya se acabaron las persecuciones. Y hay un momento más o menos de tranquilidad y da un golpe de estado el Roderico, que luego le llaman el rey Don Rodrigo, que es un golpista. Y lo primero que es trinitario, que cree en 3 dioses, y lo primero que se le ocurre al hombrecito es volver otra vez a la represión contra todos los que crean en un dios, que son judíos y unitarios. Y los judíos y unitarios, ya desesperados, llaman a sus hermanos del norte de África, los que se habían exiliado, los que estaban ahí, para que les ayuden. Ellos entran en la península y derrotan a Roderico. O sea, que esos son los supuestos árabes. Sí. Pero ¿qué pasa? 200 y pico años después, la Iglesia Católica, 200 años después ya sí era Iglesia Católica, en ese momento era Iglesia Trinitaria, porque el catolicismo nace con Pipino el Breve, cuando se inventan el rollo de San Pedro y toda la historia. Pero en ese momento, la Iglesia no podía admitir que había sido expulsada de Hispania por los unitarios, que ellos despectivamente llaman arrianos. Entonces, era mucho más sencillo explicar que unos fantásticos jinetes mágicos, 20.000 jinetes, han conquistado toda la península ibérica y han hecho que todos los que están en la península ibérica se hagan musulmanes. Dos cosas al respecto entonces, Tomás. Nosotros, los canarios, dicen que somos godos. Y la siguiente cosa. Por tanto, un escritor que quiera escribir sobre esa época, si pone que en el 711 entraron árabes por el Yo sur, cierro el libro.
Cierro el libro porque sé que a partir de ese momento todo lo que me va a contar es mentira. Pero él no sabe a lo mejor que es mentira. Pero a mí qué más me da, me está contando mentiras. Ya. Claro, hay una cosa, si yo lo que quiero es Lo que una te de quiero decir, peleas, lo que te quiero decir, Tomás, del amor, que él no de un padre sabe, a que su él no hijo que sabe no le importa que- que lo sacrifiquen para que no entren los moros, esas cosas, pues muy bien, Tomás, pero ¿qué lo está que te quiero buscando? No decir está que buscando información, está él no sabe, buscando que él da sus por instintos cierto, primarios. escúchame, Tomás, que él en Ujú, su proceso de investigación da por cierto que en el 711 entraron los árabes por abajo y no va más allá. Y no claro. va más allá. No se sigue cuestionando cosas. Las fuentes que ha consultado son fuentes erróneas. No ha contrastado la información. Quiere decir, su proceso de investigación ha sido deficiente. Porque yo imagino que todo esto que tú estás contando estará escrito en algún lado. ¿Cuál? Lo que tú estás diciéndome. Es que es lo que, bueno, sí, claro. Lo que pasa es que estamos en esa, es decir, si yo, por ejemplo, otro tema, otro Ah, tema. claro, es que ese es un punto No, importante. no, es que te cuento. O sea, si yo sé lo que hay, porque es lo que te digo, yo no soy un pie jugando por aquí abajo. Yo estoy viendo el conjunto global. Entonces, cuando yo bajo abajo, voy a ver, ¿tú qué has escrito y por qué lo has escrito? Claro, O sea, sé que estás mintiendo. O sea, yo sé que tú me estás mintiendo. ¿Vale? Porque yo vengo de arriba y sé que tú me estás mintiendo. Y quiero saber qué parte de verdad es lo que tú me estás diciendo. Y yo ya, a partir de lo que tú estás hablando empiezo a sacar verdades y empiezo a ver manipulaciones. Y veo que lo que tú has escrito, otra gente después, que puede ser bueno, otra gente después lo ha distorsionado. claro. Por ejemplo, algo fantástico. ¿Mm? Juan Damasceno era un alto funcionario en Damasco en el año 750. 750. 50. Según la historiografía oficial, que le interesa tanto a los árabes como a los cristianos, en el 750 existía un fantástico califato omeya en Bagdad. ¿Cómo es posible que exista un califato omeya en Bagdad cuando no existía el idioma árabe? Faltaban 50 años para que se hiciera. Y un alto funcionario como ese señor no había oído hablar de musulmanes en ningún momento. ¿Y entonces qué hablaban? En esa época, él hablaba de que había una serie de gente No, 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 que venía no. del sur, te No te explico. digo, no te Había, digo, había no te, gente que Tomás, eran agarenos, Tomás, no te cananeos, pregunto de qué hablaban, sino que si no hablaban árabe, porque no existía el árabe, claro, está el tema, cada o uno hablaba su hablarían lengua, algo y no tenía nombre. cada uno hablaba su lengua, pero todos esos hablaban cada uno una cosa, y eran unos bárbaros que en lugar de venir del norte venían del sur, Y ¿vale? de hecho, Tomás, eso tiene su repercusión actual porque los árabes entre ellos muchas veces no se entienden, ¿eh? No es Sí, lo pero bueno, mismo. ya es que el tema cuando ya se instaura el idioma árabe y el idioma árabe es el que sirve para poner el Islam y todo lo demás la gente lo tiene que estudiar, el árabe clásico, luego cada uno va sacando un árabe distinto, pues como todas las lenguas que se van diversificando, porque no es un idioma natural, es un idioma importado. El idioma árabe es un idioma artificial que se crea a partir de un montón de idiomas. Ah, claro, eso explica lo que Y decimos. son los abasíes los que lo montan. Y los abasíes lo que necesitaban es tener una legitimación. Y la legitimación es decir, bueno, hace ciento y pico años había un señor que se llamaba Mahoma, que hace no sé qué, luego van a Bagdad, perdón, luego van a Damasco y luego terminan en Bagdad, ¿no? O sea, para dar una legitimación al rollo. O sea, lo van llevando cachito a cachito. Sí, sí. ¿De acuerdo? No, Cuando la pero realidad. que te he distraído del discurso. El señor ese de 750. Sí, Juan Damasceno era un alto funcionario y él no había oído hablar de nada de esto. Pero claro, ¿qué pasa? Resulta que cuando él se refiere a garenos, a cananeos, a una serie de tribus, alguien dijo, cananeos son musulmanes, agarenos son musulmanes. Entonces, cuando agarro los escritos posteriores que dicen que es de Juan Damasceno, está hablando de musulmanes todo el rato, cuando él jamás ha hablado de musulmanes. Ya. Son tribus que van viniendo y van saqueando, y van robando, y van haciendo de todo. Y la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? La pregunta. Pues porque te encuentras y empiezas a echar para atrás que hay dos imperios que se han estado matando entre sí hasta que han quedado extenuados, que son el imperio persa y el imperio bizantino, que llegaron a una batalla final, que fue la batalla de Nínive, que quedaron tan extenuados
que básicamente ninguno de los dos volvió a levantar cabeza. El imperio persa está tan extenuado que ya no tenía para pagar a sus tropas mercenarias, que eran fundamentalmente tribus árabes. Siempre pasa lo ¿Y mismo, qué hacen ¿verdad? las tribus árabes? ¿Qué hacen los mercenarios cuando no cobran? Que siempre pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando las tribus? Claro, si es que el tema está que siempre pasa lo mismo, porque las cosas pasan porque siempre pasan por lo que pasan. A Yo los soy un romanos, mercenario, a los tú a mí romanos, me a los romanos contratas les y pasó lo ahora me mismo. dices que no me pagas, ¿y qué hago yo? Por lo menos Te eso nos han saqueo. dicho, ¿no, Tomás? Que por lo ¿Sí? menos nos han dicho que a los romanos les pasó lo mismo, que tampoco tenían dinero para pagar sus Sí, sí, legiones. no, pero que lo que te voy. Pero Y es el que el caso es gobierno, que y el gobierno en de ahora este se está caso, quedando en sin este dinero. caso, Escúchame, Tomás. asesinan. Y el gobierno de ahora se está quedando sin dinero para pagar a los pensionistas, que somos su ejército particular. Claro, como te decía, asesinan al último emperador Eh, persa y toman y dan un golpe de estado y se quedan, o sea, arrasan con Persia. claro, claro, claro. ¿Cómo se determina eso? Si luego resulta que la dinastía que queda ahí al frente, en Bagdad, son los abasíes, pues se montan toda la historieta para decir que somos los legítimos. ¿De Bueno, acuerdo? Pero lo que ha pasado es una cosa muy clara. O sea, una banda de gente que se dedican al pillaje, o bien los contratas como mercenarios, los has dejado de pagar, sí, y han arrasado contigo. sí. ¿De acuerdo? Y Y esta luego hay gente que una va película, haciendo, si tú vives allí, escribe lo que escribía Juan Damasceno. Oye, que han venido estos y nos han saqueado y nos han quemado todo esto. ¿Me entiendes? ya, Luego, posteriormente, cuando ya se monta todo el plan, dice, ¿qué decía ese tío en el año 750? Que venían agarenos, no, pon que venían musulmanes, ¿eh? Porque en esa época ya tenía que estar Mahoma y ya tenía que haber dicho lo que tenía que decir Mahoma. ¿Me entiendes? Mahoma que nunca escribió, ¿sabes? Cosas de estas mágicas, ¿sabes? ¿Por qué no escribió nunca Mahoma? Para que le haya un escrito de decir, ¿cómo puedes escribir algo en árabe si el árabe no se había inventado? Solución, lo decía hablado y la gente se bueno, acordaba de cada una de las palabras y cada una de las Tomás. historias. La cuestión es que todas estas cosas que tú nos cuentas y con las que los iluminas desde el punto de vista histórico, al tema que nos atañe es a que Sí, pero estamos hablando de novela histórica. la persona, sí, no, sí, yo no te digo, yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que pasa es que empezamos en el 711, ya vamos por el 750 y como sigamos así, pues terminamos en el 2025. Entonces, a lo que te voy a lo siguiente, a lo que nos atañe es que el que desee escribir, lo que tiene que empezar es a pensar. Y pensar de entrada ya es tener una conducta, vamos a decir, crítica. Una conducta crítica. Y además una conducta crítica basándose en fuentes fiables. ¿Y cómo sabes que son fiables? Pues entonces, Tomás, Te vuelvo a repetir, desde el punto de vista positivista, todo cuando yo me sirve. refiero a fuentes fiables, me refiero, hombre, no es lo mismo encontrar, digo yo, no lo sé, a esa documentación o unos libros determinados, pero eso no quiere decir que te aferres a esa información. Lo que quiero decirte es que tú tienes que contrastar la información que haya para que tú saques la que entiendas, puede ser tu verdad o tu realidad, pensando, Ahí quiero llegar. pensando. En el positivismo, todo sirve, ¿Todo? porque cada uno tiene su realidad. ¿Entiendes? Cada piojo ve los pelos de su forma, con Sí, lo cual todo sirve. claro, Todo se relaciona a según qué punto de vista. claro, Porque en el positivismo la verdad no existe. claro. No busques verdad en el positivismo Pero, porque no a la ver, hay. Tomás, si yo ahora quisiera ambientar una novela en la invasión musulmana en el 711, ¿dónde busco información? La Yo para busco. hacer novelas, yo no juego a eso. O sea. No, pero es que la gente escribe novelas, tiene ese defecto. Claro, Yo pero para contar mentiras, ¿qué más me da que si vas a contar una mentira, qué más da que te agarres te bases en otra mentira? Si al final va a resultar va a ser lo mismo. bueno, la O sea, cuestión es que, la cuestión es que tú antes de ponerte a si tú vas escribir, a contar una mentira, ¿para qué te vas a escúchame, basar en una Tomás, verdad? ¿Para qué vas Tomás, a buscar una verdad para Tomás, contar una mentira? Tomás, explícame. Si yo tuviera que escribir ahora una novela del 711, yo te digo lo que haría. Un personaje sería yo, ¿no?
que yo me creo la historia tal y como me la han contado. Y me inventaría un personaje que serías tú, que me está diciendo que todo eso es mentira. Y emplearía tus argumentos. Yo emplearía los míos, los tradicionales, los engañados, porque yo soy un engañado, ¿me entiendes? Pero luego me invento otro personaje que eres tú, porque resulta que es que he visto en YouTube este vídeo y dice, hostia, pues voy a meter a este tío como personaje en mi novela. ¿Vas o no vas? Y el lector tiene mi punto de vista, que es el engañado, y luego tiene un punto de vista crítico con respecto a eso. ¿Me vas entendiendo o no me Sí, vas pero entendiendo? me La estás cuestión es la siguiente. La estás cuestión, apoyando lo que te estoy diciendo, déjame que que todo termine, vale. por favor, que se me olvide el argumento. Venga, La venga. cuestión es la siguiente. ¿Qué diferencia habría? ¿Qué diferencia habría entre mi novela del 711 y una novela del 711 de otro que solamente hubiera cogido la historia engañada? En que yo, aparte de contar la mentira que venimos arrastrando, aporto, añado una cosa más, con lo cual el conocimiento va aumentando. Ya no es que esto sea mentira y la mentira vaya toda la vida, no. Resulta que en el 2023 un tío que se llama José María, que vive en Plasencia, pues ha escrito una novela que habla de la mentira, pero ha metido otro punto de vista. Ha añadido otra cosa. Y por lo menos el lector dice, hostia, vamos a ver qué pasa aquí. A lo mejor ni es todo tan mentira, ni es todo como nos lo está contando este nuevo personaje. Y ahí es donde yo te voy. Es una actitud crítica y una actitud de aportar, porque yo creo que el escritor lo que tiene que intentar hacer no es repetir la historia como nos la han contado o las historias tal y como las sabemos ya, sino que siempre tiene que intentar aportar algo nuevo. Esa es mi creencia y a donde yo, digamos, dirijo mi paso. Porque lo que está escrito ya y punto, no da igual. Sin embargo, otra cosa es aportar. ¿No te parece? Parece que estás muy callado, Tomás. ¿Yo qué quieres que te diga, no? Si es que vuelvo a repetirte, el asunto es, el que consume novela no consume novela para aprender cosas, consume novela para pasárselo bien. Pasárselo bien consiste en que haya un escrito, ¿vale? Sí. Que le active su sistema límbico. Ya está. Pero aquí no estamos hablando, pero yo no hablo de eso, Tomás, yo hablo del escritor. Yo hablo del escritor. El escritor se puede limitar. El escritor se puede limitar a repetir. No, el escritor puede hacer muchas cosas, pero sí, vuelvo a repetirte, sí, lo pero se puede limitar. Se no puede es limitar que... a escribir sobre lo que ya está escrito, lo mismo, o puede ir un poco más allá. Siempre irá más allá si tiene ese espíritu crítico y dice, bueno, vamos a ver si aquí podemos meter la mano por algún lado, ¿no? Tú en una conversación, en esta conversación que estamos teniendo... Pero te vuelvo a repetir que el problema es que tú lo pones siempre desde el lado del que emite, cuando realmente la novela se produce en el lado del que la lee. Sí, yo no te digo que en el lado que la lea... Entonces, como en el lado que la lee, tú puedes pretender lo que te dé la gana, pero yo llego ahí y dice, Vale. este me está contando yo que sé, ¡hala! No, Fuera. no, escúchame una cosa. La novela, es verdad, yo hablo desde el punto de vista del que la emite. Yo tengo que tener mi objetivo, mi estrategia a la hora de escribir. Y luego habrá un lector, ¿sí? Habrá un lector, porque para eso pienso, ¿no? He pensado... Por tú mucho que pienses, te repito, tú no estás en la cabeza el que lo lee. No, sí, no lo sé, ya lo sabemos, Tomás. Ya sabemos que Y yo la soy un novela piojo. se produce en la Ya cabeza del que sabemos lo que yo lee. soy un piojo, que tal, que cual. Y que mi novela la van a leer dos ranas y que cada rana va a entender lo que quiera entender. Y habrá una rana que no entienda lo que yo he escrito y encima se cabré porque le estoy contando. No, o le guste muchísimo. No, escúchame. Y luego habrá otra rana que diga, coño, y la que le guste. Porque si la idea es que al final la novela no va a valer para nada, entonces no sé qué hacemos escribiendo. Y es Pues que lo que yo te lo cuento. Una novela vale muchísimo si yo convenzo al lector que lo mejor que puede hacer es leer esa novela.
Entonces, la novela, lo importante no es la novela, sino el marketing que lleva la novela. Aunque sea más de lo mismo. Da igual, ¿qué más da? ¿Para qué te crees que hacen premios? ¿O qué pasa? Cuando hacen un premio literario por ahí fantástico, ¿están creando una cosa nueva? No, están a lo mismo, Ya, solo que una están cosa, sacando un pero producto bueno, para Tomás, vender. pero una ¿Por qué? cosa, Tomás, ¿Por pero una qué? cosa, Porque el tema está en que no solamente es el libro limpio que tú escribes y se lo das a un señorito que está ahí. No, 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 no. El señorito, para empezar, puedes escribir el mejor libro del mundo, que describa absolutamente los secretos del mundo y que diga todo cómo va y funciona y ese sea el mejor libro, el libro más alucinante que jamás ha escrito, que si no llega a nadie, ese libro realmente no existe. Porque el libro está cuando alguien lo lee. Es el sí, tema. sí, Y sí, yo puedo tener una basura completa de libro con un buen marketing y va a llegar a un montón de gente. A un montón de gente. Y ese libro, realmente, porque el libro no se escribe, el libro se lee. vale, Entonces, no es lo mismo que tú escribas un libro que se lea una vez o ninguna, vamos a a ver. que escribas un libro y se lea Hace 100.000. unos días, Tomás, hace unos días, Porque 100.000 veces serán cien es que mil me lo libros, pone, porque cada uno que está por ahí interpretará el libro como le dé la gana. Tomás, me lo pones a huevo porque hace unos días he leído de un alguien, que ya no me acuerdo quién es, que dice, que afirma que el libro lo escribe el lector. Claro, no lo escribe, lo lee el lector. No, lo escribe el Es lector. más difícil leerlo que escribirlo. Bueno, vamos a ver. Yo te estoy diciendo lo que ha dicho el hombre ese. Ah, bueno, El que ha hombre dicho ese el hombre, dice vale. Si el que el hombre dice no libro sabe lo hablar, escribe el vale, venga, vamos lector. a decir que dice que el libro Eso lo es, escribe el lector, vale. eso es una aportación. Sí lo es. Por lo menos para mí lo Bueno, fue. pues un libro, Me hizo el lector no pensar, escribe nada, el lector solamente lee, no escribe. no, el lector lee, pero está escribiendo. Sí. Eso ya, si quieres, lo hablamos otro día, pero a mí ese argumento no me parece. No, me hizo cuestionarme cosas. ¿Eh? Y ya con eso es bastante. Claro, ya con eso el hombre consigue por lo menos mover. Yo puedo decir esto es una tontería y no darle mayor importancia, o puedo cogerlo y decir, bueno, vamos a ver si tiene razón o no. Voy a pensar sobre esa idea. Voy a pensar sobre esa idea. Yo lo que te iba es que el mercado, una cosa es el mercado. Tú puedes escribir, dice la gente, no, es que escribir un bestseller es muy fácil. Bueno, no será tan fácil cuando todo el mundo lo intenta y nadie vende nada. Pero bueno, una cosa es el mercado, tú estás alimentando ese mercado, tú puedes ser un escritor de mercado, alimentas ese mercado, o puedes ser un escritor distinto. Un escritor que trate de no escribir lo que ya se ha dicho, ni del modo que ya se ha dicho, sino que trate de aportar. Las obras buenas de literatura, son aquellas no que han repetido, sino que han buscado unos contenidos o han buscado una forma Claro, de expresarse, obviamente, ¿eh? obviamente, cuando cuentan, cuando dan información, y das Claro, información han cuando cuentas buscado, cosas que la gente no sabe. es a lo que te voy, han buscado unos contenidos que no se conocían o lo que sea, o ha aportado una manera distinta de ver esos contenidos, ha aportado una manera distinta de contarlo. Y eso es lo que distingue las obras buenas, maestras, de las que no lo son. ¿Esas cuántas hay en el mundo? Pues a lo mejor hay 5 o 6, yo qué sé. Y a partir de ahí se empiezan a repetir ese esquema, se empieza a repetir lo mismo, Yo puedo escribir mañana un Quijote, lo puedo escribir, pero da igual. El Quijote bueno es el primero, porque es el que rompió. Ya está. Rompió, pero ya nadie lo lee, ¿eh? Bueno, nadie lo lee. Pero yo lo puedo escribir, pero por mucho que yo lo escriba, lo único que voy a hacer va a ser, bueno, no, tampoco es así, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro Bueno, momento. lo lees tú. La Real Academia no sabe leer el En ese, Quijote, ni eso la ya Real hablamos en otro Academia momento. Lo que Española, te quiero ni decir las mejores es que yo editoriales. puedo imitar al Quijote, pero estaré escribiendo más de lo mismo. Eso ya se ha hecho, eso ya se ha dicho. No estoy aportando absolutamente nada. Y de lo que se trata, bajo mi punto de vista, que independientemente del mercado, oye, pues tú aportes.
¿Qué ocurre con los escritores que aporta, Tomás? Que siempre dicen que los lectores suyos no están en este mundo, que vendrán dentro de 200 años. Y eso tú y yo Sí, después de lo hemos morirse se escuchado, acaban y se les olvida. y eso tú y yo lo hemos escuchado 80.000 veces, ¿no? ¿Qué libros son los que perduran? Bueno, tú ahora puedes optar por publicar una novela que la puedan leer 3, 5, 10, pero no va a ir a ninguna parte. No va a ir a ninguna parte, nada más que a satisfacer quizás tu ego y decir que eres escritor, o buscar escribir algo que no se pueda desechar así de entrada, sino que diga, no, vamos a ver que esto aquí hay otra cosa. Entiendo yo, ¿no? Y esa es la postura que yo te digo de crítica, de cuestionarse cosas y luego de saber plasmarlo bien, es decir, ser un poco, ser creativo, es la cuestión, ser creativo. Y en lo que seas creativo poder defenderlo, ¿eh? Y en lo que seas creativo poder defenderlo. Que no venga un tío como tú y te digas que has escrito mentira. No, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a reírnos un rato, Tomás. Que el piojo está hoy muy hablado. Yo te digo algo, mira, y no es por echarme, o sea, tirar echar agua a mi molino, No, me pero yo, parece. excepto un libro, que es el de Banderillas, que es un libro absolutamente sarcástico, crítico, ácido y todo lo demás, que es un libro que es el único libro que yo no puedo leer otra vez, porque cada vez que lo leo me muero de la risa y no puedo leer una página entera. Excepto ese, todo lo que he escrito se puede leer este siglo, el que viene y dentro de 20 ¿Por qué? siglos, ¿Y por qué dices tú que de banderillas no? porque no van a entender el entorno. ¿Quién no lo va a entender? El que lo lea dentro de 1000 años, ¿Y tú por qué sabes que no lo va a entender? porque el entorno no tiene nada que ver, no habrá COVID, no habrá Pedro Sánchez o no habrá López Obrador, nadie No, sabrá pero quién vamos es. a ver, pero dentro de 1000 años el COVID vamos, si todo va como tiene que ir. Sí, sí, pero que te quiero decir que dentro de 1000 años el entorno es distinto y lo que yo he contado Pero, va en pero, pero relación tú, a pero algo, tú, algo que pero tu obra, no, temporalmente no, está escrito perdona, en el perdona, tiempo. discrepo contigo. Discrepo contigo. Tengo un pensamiento crítico, discrepo contigo y te voy a dar mi argumento. Porque puede que tú digas eso y no digo que no tengas razón, que a lo mejor dentro de 1000 años haya muchísima gente que no sepa ni lo que era el COVID ni nada de todo eso. Pero también habrá a lo mejor 10, 15, 20 personas que sí lo sepan. Y tu libro les interesa desde el punto de vista sociológico, es decir, ¿qué decía un tío irónico en el siglo XXI? 21. En el siglo XXI, es que no sabía si decir siglo o año. En el siglo XXI de la España o del mundo que él conocía, porque era un piojo. Entonces, el mundo que él conocía. Y eso puede ser interesante, Tomás. O es que no es interesante, por ejemplo, te digo, no es interesante cogerte una revista del jueves de hace 15 años y mirar el jueves de hace 15 años. Si tú eras de la época, sí, si lo dio a un chaval ahora no se va a enterar de nada. Bueno, se lo das a un chaval de ahora y no se entera de nada si no le despierta la curiosidad por saber a qué venía todo eso. Claro, pero tendría que meterse a estudiar cómo funcionaba la España Ah, hace bien, 20 años, bien, 25, perfecto. claro. Pues veis. A lo mejor ese chaval, dentro de 70 años, coge un cómic del jueves y dice, no, pues esto no se parece en nada a lo que he leído yo en las memorias del Pedro Sánchez. Y ya tienes un crítico, tío. Ya tienes un crítico. Sí, la ventaja de la verdad Si es esa que persona, cuando... si esa persona crítica, si ese joven dice, no, esto lo voy a escribir, esto lo voy a escribir, estará aportando, ¿no? Sí, pero es que Luego, la ventaja que tiene la verdad, que es increíble, es que cuando alguien descubre la verdad, un trozo de la verdad, ya no le vuelves a engañar. ahora, si tú escribes Romeo y Julieta y le llamas Pepita la Palote y Romina, pues yo qué sé, un nombre que se te pueda ocurrir, pues no vas a ir a ningún lado, no vas a ir a ningún lado, porque no vas a ir a ningún lado. Ni ahora, ni dentro de 50 años, porque nadie cogerá tu libro y lo entenderá. O sea, que discrepo contigo con el libro de Banderillas, que vamos a tener que recomendarlo, que yo no lo tengo, ¿eh?
Ah, pues te lo mando ahora, sin No ha problema. tenido, no ha tenido el autor el detalle. Ten cuidado con banderillas porque es muy No fuerte. ha tenido el autor el detalle de mandármelo. No, no, pero yo lo compraré en papel. No quiero que me Ah, lo... lo que es en papel, vale. Lo tengo en tapadura, si te gusta, ¿eh? Lo compro en tapa dura porque Son es dos por mil tenerlo y aforismos que quede ahí son 2000 aforismos con respuesta. en la El biblioteca. aforismo es divertido, pero la respuesta es mortal. En la biblioteca para que alguien diga, mira, y estoy como mi padre, diga a mí, si digo, mi padre cogió este libro, y lo mismo se lo No, lleva, ese libro no puede estar en una biblioteca pública. ¿eh? Ese libro no puede estar en una biblioteca pública. No, digo la mía. No, digo, no. Digo que Banderillas es un libro Bueno, que no no está en la puede biblioteca estar. pública, perdona, no está en la biblioteca pública porque tú no quieres, porque tú No, haces no, las pero cosas. No, vamos perdona. a ver, te digo que es un libro que no puede Si tú estar en una hicieras las biblioteca cosas, si tú pública. hicieras las cosas, vamos a decir bien, ese libro tendría su depósito legal. Y si tenía su depósito legal, estaría, porque eso ¿En qué país? En qué ¿eh? país? ¿En qué país? Depende de dónde lo hagas. No, porque depósito legal que yo sepa es en España nada más, ¿eh? Bueno, pues en España. Mm. ¿Eh? No creo que sea así, pero bueno, no lo voy a discutir. Pero voy a tener una postura crítica con lo que acabas de decir. Yo no creo que sea así. Vale, ¿Vale? ¿qué es No eso? me creo que un país se esté publicando libros y no los tenga registrados de alguna manera. Bien, cuando yo hago un libro de los que yo hago de verdad o de mentira, pues entonces yo los deposito en el depósito legal. Ujú. El lunes voy a Cáceres a depositar 8 ejemplares de 2 libros distintos al depositar. Le voy a regalar al Estado 8 ejemplares. ¿Eh? Entonces, esos libros estarán en las bibliotecas públicas, 2 van a la Biblioteca Nacional. Uno creo que va a la Biblioteca de Extremadura y el otro no sé dónde va. O sea, los libros están en la biblioteca. ¿No? Que te digo que no puede Es estar en la más, biblioteca. Porque si y a partir de, un y a partir de lector este año, agarra el libro y lo abre, sí. las carcajadas van a ser tales que le van a echar, van a coger el libro y lo van a encerrar. Que no lo puede leer en la biblioteca pública. No que no pueda estar, sino que no lo puede leer. Retomamos la cuestión ya para prácticamente cerrar. Decíamos, Tomás, que ¿qué podemos decir a modo de conclusión o del tema? Podemos decir que la novela, básicamente, bueno, lo primero, el libro donde se produce es cuando alguien lo lee. ¿Ok? Es donde se produce. Es decir, lo que produzca en el lector es lo que se produce. Las intenciones podrán ser las que sean, Sí. pero el resultado es el resultado. Una cosa es el libro objeto y otra cosa es el libro de cada Segundo, lector. segundo, otra cosa que hemos hablado es que mm, si tú tienes una perspectiva, teniendo una perspectiva muy baja, a nivel, ya te digo, a nivel de piojo dentro de una cabeza de alguien que no sabes ni quién es, o de un indio que no sabes qué es indio ni sabes dónde estás, eh, para poder tú mandar información que otro no conozca o que, pues, está utilizando lo mismo, lo que hace, en lugar de eso, es utilizar algo como es la novela, que lo que transmite son sentimientos primarios. O sea, amor, odio, intriga, misterio, amor, Sí, excitación, envidia. envidia, celos, indignación, ira, todo eso, ¿no? Es decir, lo que hace es intentar provocar en el lector bajos instintos, ¿de acuerdo? Igual que sucede pues con muchas películas y lo que hacen los actores, básicamente. Entonces, eso es lo que tratas de transmitir. Y luego estamos hablando que hay otro tipo, porque lo que estamos haciendo es circunscribirnos a lo que se puede llegar a pensar Sí. respecto a otra persona que también piense con lo mismo que nosotros estamos pensando. Uh-huh. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una visión muy, muy cortita y lo que hacemos es simplemente es mezclar cosas. Mezclamos cosas y vamos pasando temas. Tú no sacas información de ahí. De hecho, información hay muy poca. Información es decirte a ti una cosa que tú no sepas. Sí. De otro, yo te admito un dato que tú conoces, no decir informando de nada. No. Entonces, yo puedo informar dentro de lo que cabe, dentro de mi pequeño mundo, a otra gente que comparte mi pequeño mundo. Simplemente ni Pero, siquiera informo. pero ¿De Tomás, acuerdo? un matiz. Tú me puedes pasar a mí un dato que yo conozco y no me estás informando de nada, es verdad, no estás aumentando mi conocimiento. Pero si tú promueves en mí que yo
con ese dato relacione otros datos que conozco, Pero si ya lo conoces, no te estoy diciendo nada pero no nuevo. los he relacionado. Pero no los he relacionado, Tomás. Bueno, bien, vale. Entonces Pero sí crea, entonces ese dato, tú me dices a mí, no, esto tú lo sabes, pero si tú esto ahora, tú sabes esto, que además lo hace muchas veces, ¿no? Lo hace muchas veces, me dice, ¿tú sabes lo que pasó en el 711? O yo no lo sé, o si lo sé, pues no me acuerdo. Tal. Y ahora me llevas para allá y para acá y me hace relacionar cosas, con lo cual estás aumentando mi conocimiento. ¿O no? Venga. entonces lo que es importante darse cuenta de que el mundo Que no está ha parado ni atravesado, que el no ha mundo parado está un atravesado, mundo que no ha parado ni un momento. el mundo está atravesado por unas vigas que son lo que lo sostienen. Y el problema es que el piojo no llega a ver las vigas nunca. Ya, Entonces, tú puedes darte cuenta de cómo funciona el mundo estando suficientemente fuera del mundo ya. y darte cuenta cómo funciona. Y cuando te das cuenta cómo funciona, te das cuenta que las cosas son muy simples. Pero que alguien que está metido en la cabeza de alguien, pues no entiende nada, porque no tiene perspectiva para entender nada. Y esa persona que está fuera del mundo, que ve cómo funciona el mundo, que entiende que eso es tan simple, esa persona, ¿por qué no lo dice? Si lo dice, escribe O lo muchos dice. libros, escribe 199 libros en 3 años, Ya. porque puede escribir 199 libros en 3 años, Sí, bueno, esa aparte, sí. Esa aparte. completamente originales. Sí, pero que te quiere decir que eso es aparte, Tomás, que eso. ¿Tú qué tienes detrás de ti? Tú tienes unas condiciones. ¿Qué tienes tú detrás de Yo ti? tengo libros. Ah, yo no tengo libros, ¿eh? Ya, ya, ya. Tú tienes un tapiz. Yo tengo un tapiz, pero no tengo libros. O sea, ten en cuenta que lo primero, vamos a ver, ¿cómo narices voy a plagiar yo de alguien si no tengo ningún libro? Bueno, hoy plagiar tampoco es tan difícil aunque no tengas libros, es de internet, ¿no? Bueno, pero aunque sea internet, pero lo que te voy es eso, es decir, si tú no tienes referencia de gente, no te vas a contaminar con lo que dice la gente. Y lo que sí dices tú sí puede ser novedoso, porque no estás repitiendo lo que todos saben. No, pero es que de eso se trata. Es que se trata de que no repita. O Claro, escucha, y para no repetir, ¿qué es lo que no, necesitas? escúchame. Dejar de ser un piojo y Vamos a tener ponerte a que, vamos a tener pensar. que empezar otra vez la conversación. Quiero decirte, se trata No, sí, lo que quería precisamente cerrar al principio, ¿eh? de no Quería repetir. dar toda la vuelta para cerrar al principio. Claro, Que primero, antes de escribir, es pensar. claro, pensar, hacerlo de una manera crítica y de una manera creativa. Porque si no, no te merece la pena. Y ya está. Entonces, ahora bien, si te limitas, esto es un apunte hacia el escritor, si te limitas a copiar o a tener esa referencia, lo menos que hay que hacer es citar la fuente. Que eso tiene una ventaja. Citas la fuente y la fuente se puede sentir halagada, o citando la fuente ya te has caído con todo el equipo, ¿no? Porque depende de la fuente, tú puedes valorar más o menos el Hay una trabajo. cosa, hay una cosa que a mí me pone de los nervios cuando leo un libro que Sí, se diga todo el santo rato, según dijo Menganito de tal, y según dijo Zutanito, y según dijo Menganito. Digo, vamos a ver, si yo quiero leer a Zutanito, Menganito, los compro. Quiero saber lo que dices tú, no dice nada. Él nada más dice lo que dicen los demás. Es como la vieja al visillo, que es una especie de, no, de chismoso que se dedica a contar lo que va diciendo la gente. Él no aporta nada. No, es que lo dice Mengano, no, pero a no. lo mejor sobre un Es, tema, es la escúchame, autoridad de Mengano. O Tomás, sea, que sobre además un la tema, falacia de autoridad, ¿a mí qué más me Tomás, da que lo diga que Mengano o Zutano? Yo quiero que si me diga que es verdad o es mentira lo pueda comprobar. Tomás, ¿Qué más me da que me lo diga como dice, como era que me digo que lo diga el rey o lo diga el barquero. ¿Cómo era ese sí, dicho? lo diga Agamenón o su porquero. Eso, lo diga Agamenón o su porquero. Es una verdad, es una verdad. La Pero no, verdad, no la es que diga lo dice Agamenón o su Agamenón. porquero. Y a mí Por qué coño me cierto, importa lo diga de Antonio Agamenón. Machado, digamos de dónde viene, de Antonio Machado. Escúchame una cosa, ya no sé lo que te iba a decir. Bueno, ya lo dejamos porque yo ya se Venga, me Agamenón y su porquero, lo dejamos tengo, ahí. tengo la cabeza ya esto. Bueno, y ya. Bueno, hoy no te he maltratado mucho, que se me ha No, quejado no, la no, gente no, de había que te sido, había maltrato mucho. sido. Más dejado en piojo, pero bueno, estoy acostumbrado.
tampoco. El problema hablar conmigo. Me has dicho que si me estoy en un bosque y veo árboles, que no estoy viendo árboles, pero bueno, da igual. Escúchame una cosa, Tomás, ¿de qué hablamos la semana que viene? Seguimos ¿Podemos? con pensar. ¿Cómo se Otra piensa? vez, ¿Pero ¿eh? cómo se piensa? Pues Ah, querrás ¿cómo saber se cómo se piensa? piensa, ¿no? Pero no hemos quedado que hay que pensar de una manera crítica, de una manera. No, no, manera crítica, no, primero hay que pensar. Ah, Luego veremos si se hace de manera crítica. Pensar no es juntar cosas, ¿eh? Eso no es pensar, eso es ensamblar. tú que nos vas a llevar al extramundo para que veamos. Pues puedo hacer una pequeña introducción de cómo se hace, cómo se llega al extramundo Pero es que y yo en creo qué que eso funciona el ya, extramundo. esas cosas ya, para que veamos el planeta azul. Porque el mundo que lo circunscribimos al planeta azul, ¿no? A todo. Del Big Bang para acá. Bueno, yo creo que para el interés de la. Bueno, venga. El próximo día. Hombre, si me dices, no, es que a nuestro público no le interesa pensar, mejor que no piense. No, Pues yo quiero que quiero piense decir, un poco. no. Sí, 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 sí. Lo único que pasa que para Y aprender a pensar no se aprende pensando. bueno, lo que Precisamente te porque quiero lo que se decir, intenta es pensar en aquello que no se puede pensar. Con lo cual, entonces, vamos a pensando, darnos, vamos a darnos, no puedes aprender a pensar. vamos a ¿Ok? darnos, vamos a darnos un margen más de otro programa para el tema del pensar. Vamos a Vale. ir ya al núcleo del pensar. Al núcleo Y duro. luego nosotros sembramos y luego ya el oyente, el escuchante Ya oye, decida qué quiere hacer. que te pide una tutoría, ¿entiendes? Sí, sí. Oiga, que Que, quiero escribir. Digo, bien. que te pide una ¿Sabes tutoría. leer primero? ¿Sabes leer, mi niño? Y ya, hazme este comentario de textos. Bueno, te iba a decir yo, bueno, ya lo dejamos para la semana que viene, porque esa va a tener que ser para la siguiente entonces, porque si la semana que viene la vamos a dedicar al pensar, la siguiente la vamos a dedicar a leer y escribe. Lee y escribe, Lo que nadie ya sabe hacer. Ni leer ni escribir. lee y escribe. ¿Te parece? ¿Cómo la Sí, llamamos sí. la tertulia de la semana que viene? ¿Cómo la Aprendiendo a titulamos? pensar. ¿Eh? Aprendiendo a pensar sin pensar. Pensar contra pensar, ¿no? No, es que para aprender a pensar no se puede pensar. Porque si piensas, o sea, para pensar cosas que no se pueden pensar. Pues eso. Eso. Pensar versus pensar. Sí. No, ¿Eh? pensar de verdad, pensar Hay de que mentira. luchar contra el pensar. Ujú. Para pensar hay que luchar contra el pensar. Eso es, versus pensar. Lo voy a apuntar. A ver dónde lo tengo aquí. Ay, Dios mío, Tomás, qué descalientos me provoca. Es que pareces el médico ya haciendo la receta, macho. No, pues mira, el bolígrafo no escribe. Parece que me he colado en tu consulta, nos hemos enrollado, hay 40 gentes ahí esperando entrar, pum, 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 y ya Y te voy a vámonos, dame recetar, la y te voy a recetar, receta. ¿sabes lo que te voy a recetar? ¿Eh? No pensar tanto. Yo no pienso, si es que la gracia es que no pienso. Cuando estoy contigo me pongo a soltar cosas. Y además no las preparo, que es lo mejor de todo. A ti contigo, dice. Pero Estando contigo estoy con todo el contigo, mundo. estando contigo, me siento feliz. Maravilloso. Bueno, Tomás, ¿vas a Vale, la playa o no? a ver si puedo. ¿Hace buen día? No sé, Bueno, todavía cuando falta hora amanezca. y media para que amanezca, o sea Verdad, que que allí es de noche todavía, noche oscura. Vale. la noche oscura de Santa Teresa. Bueno, muy bien, campeón. Hasta otro Vale, día entonces. Cerramos. Bye. bye.